Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bienvenido esta nueva tercera jornada ya de Neuromarstock. Hemos estado conversando con neurocientíficos muy interesantes. A los anteriores invitados han sido de España y hoy día tenemos un investigador y un profesional chileno. Él es el profesor y postdoctor. Está bien decirle postdoctor, ¿no? No, en general, doctor en ciencia es suficiente. Perfecto, con el doctor entonces Pedro Maldonado lo voy a presentar antes de que podamos conversar y que él pueda saludar gente. Él es profesor titular del Departamento de Neurociencias, trabaja en la Universidad de Chile, e investigador principal del Instituto de Neurociencias Biomédicas, BNI. Es biólogo de la Universidad de Chile, es magíster en Ciencias Biológicas, mención en Fisiología de la Universidad de Chile, es doctor en Fisiología de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Y creo que tiene, si mal no me equivoco, como usted me corrige, un postdoctorado, ¿no? Sí, en la Universidad de California en Davis, antes de regresar a Chile y quedarme acá trabajando desde entonces. Así que, oiga, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por venir a conversar con nosotros y de alguna otra forma compartir su conocimiento, ¿no? con la gente que nos está viendo. Bueno, muchas gracias Miguel Ángel por esta invitación. Los científicos cada vez más estamos convencidos de que tenemos que compartir nuestro conocimiento y no solo los resultados de nuestra investigación. También en parte porque creemos que el pensamiento crítico es algo que todos debemos tratar de entrenar porque nos sirve y hablar sobre ciencia nos ayuda a hacer eso. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted, sobre todo en una sociedad donde los fake news, los bulos están a la orden del día. Y cuando uno desarrolla el pensamiento crítico, uno puede cuestionarse si finalmente lo que está leyendo es cierto o no es cierto, como lo hemos visto en la prensa, para ya entrar en materia, por ejemplo, que hablan de que la vacuna china ya está lista, cuando si uno ve los códigos de investigación que son públicos, se sabe que va a estar disponible el 2022-2023, que la más avanzada es la Moderna en Estados Unidos, que va a estar a mediados del 2021, si es que todo va bien. Y uno empieza a leer titulares sensacionalistas, ¿no? De la prensa, no necesitamos mencionarla, diciendo como la vacuna china ya está lista, la milagrosa vacuna china, y es como, pero si va a estar disponible el 2022, o sea, ¿por qué le mienten a la gente? Bueno, yo creo que parte la prensa también busca darle esperanza y certeza a la gente. Uno de los problemas de la situación de pandemia que estamos viviendo es la incertidumbre, pues genera bastante ansiedad en las personas Sí. y uno quiere escuchar ciertas buenas noticias. Entonces, la prensa contribuye quizás siendo un poco más optimista de lo que los Debería. científicos propiamente somos, digamos, pero eso es parte del juego. En ese sentido, cuando una noticia parece muy espectacular y no hay mucha evidencia atrás, claramente se desinfla esto en corto plazo. Lo importante es siempre contrarrestar diversas fuentes, igual que lo hacemos los científicos. Cuando sale algo en la prensa, uno busca que varias fuentes lo confirmen y no descansar solamente en un lugar. Con respecto a eso, quería comenzar de otra forma, pero ya que sacó el tema a colación, me parece súper interesante. Nuestro cerebro, de alguna otra forma, trata de manejarse en certezas, ¿no? No le gusta cuestionarse mucho el por qué hacemos lo que hacemos, le gusta saber que lo que está haciendo es lo correcto. ¿Cómo lo hacemos en un contexto en el cual la incertidumbre está a flor de piel, ¿no? Bueno, no lo hacemos muy bien y eso es lo que genera en gran parte nuestros altos niveles de ansiedad que estamos experimentando y el aumento en problemas de salud mental que está siendo observado y ocurrido en casi todos los países. A diferencia de la mayoría de las amenazas que nos podemos enfrentar, que son amenazas que podemos ver, ¿cierto? Un perro que nos sale a ladrar, que estamos caminando al borde de un precipicio. Sabemos cómo enfrentarnos en esta situación. Sin embargo, acá estamos frente a un virus que no podemos ver ni tocar, no podemos oler. Se nos indica que tenemos que mantener distanciamiento físico, pero no es algo evidente para nosotros. Y esto entonces es una manera complicada para nuestro cerebro de entender. Y es lo que genera la incertidumbre y la ansiedad. Así que es una situación bastante especial y normalmente tenemos que confiar en que lo que se nos dice es real, aunque nosotros no podamos ver. Y eso es difícil en general, porque vemos que hoy día la mayoría de la gente no confía en las autoridades, no confía en lo que dice finalmente la autoridad, y eso nos genera un problema porque
porque tenemos un discurso y aparte voy a hacer un comentario de mi atribución, ¿sí? No refleja el pensamiento de nadie más que el mío. Muchas veces ciertas autoridades de alguna otra forma contradicen lo que se está diciendo. No voy a mencionar a políticos para no entrar en polémica ni por el estilo, pero se nos dice que hay que mantener distanciamiento social o que hay que permanecer en cuarentena y ciertos políticos salen a comprar de forma pública utilizando recursos públicos y eso de alguna otra forma genera una dicotomía entre el discurso y finalmente lo hecho, ¿no? Sí, por eso que cuando uno ve las estrategias que han seguido distintos países, parte del éxito ha tenido que ver en la confianza en que la sociedad deposita en las instrucciones e información de aquellos que los gobiernan. En el caso chileno, obviamente ha habido un poco una crisis de confianza y eso hace que la gente no siga las instrucciones, aunque sean las adecuadas. Entonces, efectivamente, en las situaciones que nos hallamos, la generación de confianza es crítica para un buen éxito del manejo de la pandemia y de que nosotros creamos y nuestro cerebro se convenza que ese es el mejor curso de acción. Sí, y para eso necesitamos un poco de coherencia, sobre todo de algunas autoridades, sobre todo las que están a cargo de esta situación en general. Cuénteme, doctor, ¿qué es el BNI? ¿Cómo nace el BNI? ¿Qué hace el BNI? El Instituto de Neurociencia Biomédica, BNI en sus siglas en inglés, es un instituto de investigaciones sobre el cerebro. Nació hace casi 10 años, producto de un desarrollo institucional de la ciencia en Chile, que buscaba generar grandes grupos de trabajo colaborativo. Normalmente la mayoría de los proyectos científicos se realiza a través de uno o unos pocos investigadores, pero estos proyectos buscaban generar grupos de trabajo y en nuestro caso los centramos en tratar de entender el cerebro y entonces es un instituto virtual donde casi todos son académicos de la Universidad de Chile, pero que dentro de este instituto tratamos de hacer trabajo colaborativo en distintos niveles para entender el cerebro, desde cosas celulares y moleculares y su impacto en neurodegeneración, hasta aspectos cognitivos que también tienen que ver con aplicaciones clínicas. Entonces es un rango de actividades. Entiendo. De hecho, una de las cosas que aparece en el BNI es que ustedes investigan la percepción visual como marcadores de estados mentales. Y eso me parece súper interesante porque comentan que los patrones de movimiento ocular y la temperatura corporal pueden reflejar procesos fisiológicos subyacentes que reflejan diferentes estados mentales. Y eso efectivamente se puede aplicar en el mundo, como ustedes mismos lo afirman, en el mundo del trabajo, ¿no? En el mundo del rendimiento laboral. Sobre todo hoy día, que es muy importante entender, por ejemplo, cómo está reaccionando la gente en el teletrabajo, ¿no? Que mucha gente decía, queremos teletrabajo, queremos tener más tiempo con nuestro hijo, nos damos cuenta que tener teletrabajo no era tan fácil como uno pensaba, ¿no? Y que uno se empieza a abrumar con eso. ¿Cómo podríamos, con la investigación de la percepción visual, apalancarnos de estos estados o determinar ciertos estados mentales en determinados contextos como el trabajo, por ejemplo? Sí, bueno, yo quisiera decir que lo que estamos haciendo ahora no es teletrabajo, se parece a teletrabajo, pero no es, porque está sujeto a un montón de restricciones que no debiera tener el teletrabajo. Pero bueno, estamos tomando un pequeño sabor de eso. Sí. La percepción visual es una cosa interesante porque es de las cosas que más entendemos sobre el cerebro y por eso se presta para poder aprender cómo el cerebro globalmente funciona. Nosotros estudiamos la percepción visual como un modelo de todas las cosas que hace el cerebro y estudiamos a dos niveles. Por un lado, la conducta, es decir, lo que hace personas o animales y que nos dice cosas acerca de cómo funciona el cerebro. Y por otro lado, también miramos la actividad eléctrica directamente, por ejemplo, en humanos con electroencefalografía. Pero una cosa importante de entender es que la mayoría de los estudios que se hacen hoy en neurociencia ocurren en el laboratorio en situaciones muy controladas. Y uno de los grandes desafíos que tiene la neurociencia es trasladar todo este conocimiento que hemos podido lograr en el laboratorio y llevarlo al mundo social, ¿cierto? Al mundo productivo. Esto es mucho más difícil de lo que uno cree.
Eh, Todos los distintos aspectos de la sociedad se van a beneficiar de este conocimiento. El mundo educacional, el interés en el mundo de la educación por incorporar aspectos de neurociencia es gigante, ¿cierto? Sí. Y lo mismo en el comercio laboral, etcétera. Pero aquí hay un desafío que no hemos podido resolver muy fácilmente, porque mucho del conocimiento que nosotros adquirimos en neurociencia ocurre en un laboratorio donde las cosas son más o menos manejables. Pero en el mundo real, en una sala de clases, en una tienda o en una oficina, ahí ocurren cosas adicionales que nosotros no hemos considerado. Entonces, el traslado de conocimiento en neurociencia hacia el mundo real hay que hacerlo estudiando además en esos ambientes cómo ocurren las cosas que hemos aprendido en laboratorio. Entonces, es lento, ¿ah? Y yo creo que es súper importante que no apurarse, igual que una vacuna, ¿cierto? Si un laboratorio encuentra que unas ratas se mejoran con una vitamina y se le cambia el cáncer, al otro día no están vendiendo ese fármaco en la farmacia. Esto requiere de un enorme proceso. Sí. Y lo mismo ocurre con cualquier otro conocimiento científico. Uno descubre algo y luego lentamente va explorando cómo eso va ocurriendo en un contexto más real. Y eso toma tiempo, entonces a veces es frustrante, pero efectivamente es algo necesario. Sí, de hecho Jarbus declaró, si mal no me equivoco, en 1967, de que el movimiento ocular, ¿no? y la vista en general expresaba el pensamiento cognitivo y el proceso cognitivo, dado que, según lo que él explica, nuestros ojos son la única parte expuesta al sistema nervioso central, en este caso el cerebro. Entonces podría haber una correlación entre conducta y visión, y lo vemos aquellos que trabajamos e investigamos con eye tracking, por ejemplo, seguimiento ocular, podemos ver que hay una coherencia en esto, ¿no? De atención, atención y visualización, recordación y tiempos de fijación en cierto contenido. Sí, esto es muy interesante. La mayoría de la gente no es consciente de que cuando exploramos el mundo estamos permanentemente moviendo los ojos. Esto es algo que sorprende a mucha gente, pero 2 o 3 veces por segundo estamos moviendo nuestra mirada y deteniendo el ojo en alguna parte del mundo, luego movemos el ojo a gran velocidad. Y esto ocurre porque la retina, que es la parte que sensa en nuestros ojos, no es homogénea, tiene áreas donde tiene alta densidad de receptores y es el lugar donde podemos ver fino. Y eso significa que para poder explorar nuestro mundo, nuestro cerebro tiene que organizar esta secuencia de mirada. Y como dicen, ¿cierto? Los ojos son nuestra ventana al mundo. Sí. Y esta conducta visual es de mucho interés en neurociencia por varias razones. Uno, porque efectivamente refleja una serie de procesos cognitivos que parecen triviales, pero son muy importantes para distintas tareas. También hay, a pesar de lo enormemente simple que parece mover el ojo un poco, hay enormes redes neuronales involucradas en realizar estos movimientos. Por lo tanto, cuando hay problemas clínicos, esto se refleja en los movimientos oculares. Y además reflejan procesos, como tú lo dijiste, procesos atencionales, procesos de memoria. Entonces, a pesar de ser algo aparentemente muy sencillo, los movimientos oculares nos permiten entender muchas cosas sobre el cerebro y por lo tanto es una de las cosas atractivas de mirar. Y por último, como tú lo señalaste, nueva tecnología está permitiendo que uno pueda mirar estos movimientos oculares en el mundo más real, ¿cierto? Sí. Que va desde qué es lo que uno mira en un supermercado cuando va de compra, hasta cómo uno maneja en autopista y evita accidentes dependiendo de la señalética. Todos estos aspectos hoy día se están ocupando y explorando en la medida de que nuestra tecnología para medir la conducta de los ojos ha ido mejorando. Sí, de hecho, como curiosidad, recuerdo que en la Universidad de Chile, en la Facultad de Psicología, si me lo equivoco, les pido las disculpas si me equivoco, porque no recuerdo muy bien el nombre, pero hubo una investigación muy interesante que buscaba entender a qué mes los niños comenzaban a generar racionalización. Y me acuerdo que la tarea era muy divertida. Nosotros conocimos esa investigación y me pareció fabulosa, que era una cajita, ¿no? Entonces había una pelotita y la pelotita pasaba por detrás de la caja. Los infantes menores a 3 meses,
cuando la pelota desaparecía, evidentemente esto con eye tracking, seguimiento ocular, que permitía ver dónde estaba mirando los niños, cuando la pelota desaparecía detrás de la cajita, los niños empezaban a mirar para todos lados buscándola, porque para ellos desapareció. Pero los niños de 3 o 4 meses en adelante inmediatamente veían después de la caja, porque sabían que la pelota no había desaparecido, sino que iba pasando por detrás de la caja. Entonces esperaban y de alguna otra forma preveían que iba a aparecer por el otro lado de la caja, y volvía a aparecer, y se dieron cuenta en qué mes comenzaban los niños a tener ciertos grados de razonamiento en base a su seguimiento ocular, lo cual yo lo encontré fabuloso, hermoso. Ahora, quienes hemos trabajado en investigación sabemos lo difícil que un niño se concentre en la pantalla. Es muy difícil. De hecho, mi hija tiene una diferencia pupilar. Tiene una diferencia de 1 milímetro entre un ojo y otro. Y tratábamos de alguna otra forma. Se llama eso. Sí. Y lo tratamos de investigar para ver si. Primero, para comprobar que lo que veíamos visualmente se condecía con los parámetros, ¿no? Y lo pusimos debajo de un Spectrum, que Spectrum es un eye tracking que saca 3000 fotos por ojo por segundo. Una maravilla. Carísimo, pero una maravilla. Y pusimos a mi hija frente al Spectrum y nos dimos cuenta que tenía una diferencia de 1 milímetro, ¿sí? Pero ayudarnos a concentrar a mi hija en la pantallita, de hecho tuvimos que ponerle puros animalitos cute para que pudiera mirar y se concentrara en los animalitos, porque si no, porque tenía que mirar para adelante y poníamos distintas luminosidades para que se aperturara y cerrara la pupila, lo cual me pareció fabuloso. Usted tiene un libro que se llama ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Así es, un libro que lancé el año pasado, es mi primer libro, mi primera experiencia, donde, digamos, el objetivo era contar un poco o recopilar gran parte de las conversaciones que he tenido en distintos ambientes de colegio, público en general, donde aparecen preguntas sobre el cerebro, y entonces me pareció una buena idea juntar todas estas cosas y escribirlas en este libro, que cuenta distintas cosas de lo que sabemos sobre el cerebro. Este libro un poco relata o resume las conversaciones que he tenido con distintos grupos de personas en el ambiente de divulgación. Niños en sala de clases, profesores, público en general, etc. Y en estas reuniones siempre preguntan más o menos lo mismo: ¿qué es el cerebro? ¿De qué está hecho? ¿Qué es la memoria? ¿Qué son los sueños? ¿Qué es el déjà vu? ¿Cómo puedo alimentar el cerebro? Y el libro da un poco respuesta de una manera general a todas estas interrogantes. Entonces es una especie de conversación o monólogo quizá, contando y respondiendo retóricamente a estas preguntas hechas. Que suelen ser las típicas que le hacen, o sea, por ejemplo, es que son temas muy interesantes, porque una de las preguntas, por ejemplo, que podríamos conversar es cómo funciona nuestro cerebro. Y esto nace más de la cantidad de teorías que existen, desde la popular y masificada teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, hasta las últimas de Daniel Kahneman, que de alguna otra forma, más que explicar de cómo funciona el cerebro, era como de cómo se ordena nuestro pensamiento, ¿no? Del pensar rápido, pensar despacio, en su libro, que promulgó en su libro, y que de alguna otra forma Richard Taylor ha seguido continuando con el tema de la teoría del empujón, ¿no? Entonces, ¿cómo podría explicar usted el funcionamiento de nuestro cerebro de forma muy sencilla? Bueno, la verdad es que no sabemos cómo funciona el cerebro. Esa es la respuesta más honesta. Y lo que tenemos son un lote de teoría y tenemos una serie de evidencias científicas. Sabemos que el cerebro tiene células, como todo el resto del cuerpo, que son relativamente especiales, que llamamos neuronas, y tienen una actividad que es distinta de las otras células del cuerpo, porque tienen una actividad química donde se mandan químicos entre una célula y otra, y además tiene una actividad eléctrica importante, y esto es lo que caracteriza las células del cerebro. Lo otro que sabemos es que estas células están en redes, es decir, hay una enorme majaraña de neuronas que se conectan entre sí y tienen una actividad eléctrica particular, cada una contribuyendo de distintas maneras, pero que en conjunto generan conducta. Eso es lo que sabemos, ¿cierto? Ahora, exactamente cómo surge cada una de nuestras conductas, cómo ocurren los pensamientos, nuestras ideas políticas, las emociones, sabemos que ocurre porque hay actividad eléctrica y química, pero cómo ocurre exactamente, la verdad, no sabemos todavía. Y el gran desafío de la neurociencia.
De hecho, eso es súper importante porque hoy día hay mucha gente dando vuelta, explicando con certeza absoluta de cómo funciona el cerebro, cuando realmente entre más investigamos el cerebro, por lo menos a mí me encanta investigar y leer, más nos damos cuenta que menos sabemos. O sea, en vez de investigar y encontrar respuestas, nos encontramos con más preguntas. Han tratado con distintos modelos de explicar los cíngulos, la área, los segmentos, pero aún así, una área nunca ha sido nunca ha trabajado específicamente en un determinado proceso, trabaja en múltiples procesos y por lo tanto podemos entender que más o menos para acá va la memoria, más o menos para acá viene el lenguaje, pero es una red mucho más compleja de lo que logramos creer. Sí, la neurociencia ha experimentado enormes cambios paradigmáticos en las últimas décadas y la verdad es que tenemos unas ciertas ideas. La neurociencia ha empezado con algunos modelos y lo ha explorado y ha llegado a la conclusión de que no son completamente satisfactorios y va cambiando de idea. Entonces, inicialmente se pensaba, como tú mencionas, que cada parte del cerebro tenía una función única, que había una parte para pensar, una parte para la memoria, una parte para mirar, etc. Y muchos trabajos se hicieron con esa idea en mente, pero luego empezó a aparecer evidencia de que las estructuras estaban involucradas en muchas tareas. Entonces ya, eso al agua, pero tenemos que reemplazarlo con otra cosa. Ya, ¿qué hacemos? Bueno, podemos hablar de redes. La anatomía se pensaba que era una cierta manera, luego se descubrió que iba cambiando. Entonces, lo que ha pasado es que tenemos una idea de lo que hace el cerebro. Por ejemplo, procesa información, es decir, responde a estímulos del mundo. Muy bien, pero ahora nos damos cuenta que el cerebro parece que está fabricando el mundo y que está prediciendo cosas más que respondiendo a estímulos. Entonces, en neurociencia estamos experimentando un enorme cambio de ideas donde todavía hay mucho ruido y no tenemos certeza acerca de los mecanismos finales con que aparecen estas conductas. Pero no es de extrañarse, el cerebro es de las cosas más complejas que existen en el universo y además usamos nuestro propio cerebro para tratar de entender el cerebro. Entonces, hay un mito que podemos aclarar desde ahora. Hay mucha gente que hasta el día de hoy, 2020, con toda la información que existe en el mundo, cree que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué le podría decir? Es el mito más famoso de la neurociencia, creo yo. Todo sí. Gracias a Milton Friedman. Todo es culpa de él. Bueno, se le atribuye a distintas personas. Yo en el libro indico que se le atribuye a Carl Lashley, que era un psicólogo. Incluso a Albert Einstein se le ha mencionado como el propulsor del mito. Y yo creo que viene de la observación de que distintas personas pueden hacer distintas cosas y que unos tienen extraordinarias habilidades para una cosa y otros para otra. Y explicamos eso de que quizá unos están usando un porcentaje muy pequeño y si uno hace uso de más porcentaje del cerebro puede hacer más cosas, pero ese mito está definitivamente desacreditado hoy día, particularmente porque técnicas de imagenología y de registro de actividad eléctrica han podido mostrar que siempre está todo el cerebro activo y más aún se sabe que cuando las neuronas que no están activas tienden a perder conexiones y definitivamente a separarse del sistema. Entonces hay que pensar en el cerebro como un músculo. Si no lo uso, tengo menos músculo y hago menos cosas, pero si uso mi cerebro, tengo más actividad y puedo hacer más cosas. Pero siempre todo. Sí. O sea, si hiciéramos el 10% de nuestro cerebro, significa que en algún momento ese 10% sería nuestro 100%. Siempre, es que lo que pasa es que no... lo que pasa es que usamos todo el cerebro para distintas cosas. Algunos lo usan para hacer ABC y otras personas lo usan para otras tareas. Si no ocupáramos este cerebro, perderíamos habilidades. Entonces, no usar el cerebro o usar el 10% implicaría que uno ha perdido una enorme capacidad del cerebro, cosa que uno ve solamente en pacientes con deterioros cognitivos importantes, pero la mayoría de nuestras personas usamos el 100%. ¿Para qué? Es otra pregunta, digamos. Sí, eso es súper importante. ¿Cómo lo utilizamos? Sería entonces, más que cuánto utilizamos, sería el cómo lo utilizamos. Sería la pregunta importante.
El cerebro es una máquina un poco multipropósito. Por supuesto, tienen que encargarse de un montón de cosas sí o sí. Tienen que encargarse de la homeostasis de nuestro cuerpo, el manejar nuestras emociones, el arreglar qué es lo que pasa cuando nos da hambre o sed, responder a estímulos del medio ambiente y estresores. Todo eso es parte de lo que sí o sí tiene que hacer el cerebro. Pero gran parte del cerebro humano en particular está constituido por una estructura que llamamos la corteza cerebral, que eso de verdad es una especie de máquina multipropósito que puede aprender distintas cosas. La gran gracia de nuestro cerebro humano es que nosotros podemos aprender cosas nuevas y hacer cosas que nunca habíamos hecho y ser muy buenos en eso. Y eso es algo que nos diferencia del resto de los animales, que tenemos tanta corteza que nos permite esta capacidad cognitiva de aprender y hacer cosas que nadie había hecho y recordarlas, tener cultura, todo eso es parte de esta corteza cerebral. El resto de nuestro cerebro se ocupa de las cosas un poco más fome, si uno quiere, y que compartimos con muchos otros animales también. De hecho, Humberto Maturana, que el doctor Humberto Maturana, quien fuera su mentor, ¿no? Si mal no me equivoco, junto con Francisco Varela, trabajaron en su laboratorio. Sí, yo trabajé en el laboratorio, ellos dirigieron mi tesis de magíster, justamente. Increíble. De hecho, una de las personas que ha sido mentor de mi carrera, que es Hernán Díaz, también trabajó con Hernán Díaz, investigador de Lusacha, a quien le mandamos un saludo a todo esto. Sí, Que vamos a tenerlo acá saludos, si es que logramos captarlo. También él es biólogo también, tiene una especialidad en biología, en biodiversidad de la isla de San Fernando. Siempre me pareció curioso que se especializara en ella.